doy las gracias a la maestra Lorena, al doctor López Estrada, por la oportunidad que me dan de compartirles un poco lo que estoy haciendo en mi tesis. El objetivo de esta plática es hacer una reflexión en torno a dos realidades, la vida y la muerte, que se ven vinculadas con el cuerpo humano, un mediador necesario de la ejecución de nuestra propia existencia, y en donde se van construyendo las acciones propias que permiten diferenciarnos de los otros seres vivos. El eje temático que voy a seguir es precisamente la vida. Voy a hablar un poco de la vida y su vinculación con el cuerpo humano. Asimismo, voy a hablar de la muerte desde una perspectiva histórica, con algunos matices sociales, religiosos, culturales, legales, y no solo como un hecho biológico que lo hace más complejo. De igual manera, voy a tocar la importancia que tienen los avances científicos, tecnológicos y principalmente farmacológicos aplicados al área médica, que hoy nos hace hablar de una muerte tecnológica que se suma a la muerte natural, a la muerte accidental y a la voluntaria, y que en el siglo XX, a partir del siglo XX, nos ha dado escenarios totalmente diferentes en medicina, principalmente el ver personas que están en un coma profundo, que están muertos clínicamente, pero que se puede mantener por años con un ventilador respiratorio renal. Hechos que anteriormente pues no se habían visto. Bueno, a manera de introducción, les diré que en todos los tiempos y en todas las épocas, el hombre se ha preguntado, se ha hecho varias preguntas. Entre ellas, ¿qué es el hombre? ¿Cómo el hombre habita el mundo? ¿Cómo va construyendo su existencia en él? Indiscutiblemente, también en todas las épocas, se ha preguntado qué es la vida, cuál es su sentido, e incuestionablemente qué es la muerte. ¿Se acaba todo tras ella o se inicia una nueva vida? Preguntas que solamente ha podido contestar la filosofía, porque la filosofía forma parte del hombre. Aunque solamente algunos las puedan estructurar de forma consciente y rigurosa. Sin embargo, el hecho de que haya llegado la tecnología y se aplique a la medicina nos ha dado un antes y un después. En el antes, la religión principalmente se tenía la creencia de que los espíritus tenían acciones directas sobre la vida, sobre cómo se vivía, sobre el sufrimiento, ¿sí? Y también se pensaba anteriormente que la muerte se debía precisamente a esa acción de esos espíritus. Posteriormente, es la religión quien nos ha dado una cosmovisión sobre esto, a tal grado que Víctor Frank, respecto a esto, menciona lo siguiente: existe un sentido religioso tan profundamente arraigado en las profundidades inconscientes de todos y cada uno de los hombres, que puede aparecer súbitamente de lo inesperado, incluso en casos de enfermedades mentales graves como la psicosis. Es importante recordar que el mundo cristiano dominó Europa desde el siglo IV hasta el
siglo XVII, y que esto fue asumido por Occidente de tal forma. De acuerdo a esto, entonces, había un Dios quien nos daba la vida, pero también quien nos la quitaba. Y a través de la religión se daba respuesta al sufrimiento y al dolor. En este sentido, cuando moría una persona, la persona moría tranquila, porque todas sus respuestas existenciales las daba precisamente la religión. Se entendía la muerte no como un castigo, sino se entendía la muerte como la lógica natural de la vida. La gente se moría tranquila. Sin embargo, esta idea o esta creencia empezó a quebrantarse cuando la ciencia y la tecnología empezó a tratar de dar respuestas a las personas. Y bueno, después se sienta la creencia de que todo puede ser conocido a través de la ciencia, de que no hay nada que no pueda ser contestado por ella. Empieza entonces la ciencia moderna, empieza entonces a desmitificar. Ya no son los dioses, ya no son los espíritus los que dan la enfermedad o la muerte, o traen la muerte o la enfermedad. Ahora ya no es la religión también, ese Dios cósmico, del cosmos totalitario que nos da esas respuestas. Ahora tenemos la creencia de que la ciencia nos va a dar la respuesta. En ese sentido, la ciencia lo que empezó a dar es lo siguiente. Weber, en uno de sus libros, un filósofo, en uno de sus libros, empezó a ver lo siguiente, que el hombre podía sentirse cansado, pero no saciado, porque aún con todo lo que había de tecnología y de ciencia, no estaba dando respuestas a esas preguntas existenciales, principalmente la muerte. También empezó a ver que precisamente por la ciencia empezó a sacar de la vida pública, a salir de la vida pública la palabra muerte, y la muerte empezó entonces a ocultarse. Y esto lo podemos ver en la historia de la medicina, en donde desde 1930 la muerte queda ocultada. ¿Qué es lo primero que empezó a hacerse? Lo primero que empezó a hacerse es que las personas ya no morían en casa, sino eran trasladados a los hospitales para morir ahí. Plenamente ocultos, no querían saber nada de la muerte. Posiblemente en mucho se debió a los horrores que la guerra en ese momento daba. Sin embargo, esto propició a que la muerte se institucionalizara y se llevara precisamente a los hospitales. Y esto se volvió una norma. En teología, por ejemplo, en esos mismos años, lo que se empezó a ver es que ya no se habló de la palabra muerte, sino se hablaba de la vida y la otra, dando un significado a la muerte de manera diferente, consiguiéndose como la otra, o sea, la muerte, como una vibración de eternidad, de vida. Y no solamente se hablaba en una dimensión biológica, sino también en una dimensión biográfica, porque en la otra vida sería vivida por la vida del fulanito de tal. Entonces vean cómo el lenguaje nos trae a nuestra conciencia pues un matiz totalmente distinto. Entonces queda, a partir de esto se empieza a ocultar la palabra muerte, y por lo mismo empieza a hacer cambios sociales y cambios culturales. Estos cambios sociales y culturales nos llevó a lo siguiente,
a pensar que la vida y la muerte son constructos sociales, que tienen un carácter dinámico, histórico. Su valoración es mediatizada socialmente. La muerte y la vida se conciben entonces en función de lo que socialmente se está viviendo. Y algo que se observó también, que no es la misma construcción a lo largo de la vida, ni tampoco es la misma para todos los individuos en un momento dado. De esta manera, la vida se contextualiza de diferente manera. La vida se puede considerar como un proceso biológico, como la capacidad combativa, como la respiración, la reproducción, como el movimiento. También se concibe como un milagro, como un trabajo, como una bendición, como la capacidad de pensar, de tomar conciencia. En términos generales, la vida se ha concebido desde un punto de vista biológico. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. En tanto a la muerte, parece que la muerte se va a concebir como un suceso biológico, como un rito de paso, como algo inevitable, como un suceso natural. También en determinado momento de la historia se ha concebido como un castigo, la extinción, el cumplimiento de la ley de Dios, como algo absurdo, como una irrupción, como una separación, pero también como una reunión en el más allá con nuestros seres queridos, o también como un tiempo de juicio. Asimismo, ha sido causante de emociones como cólera, depresión, negación, frustración, culpa, alivio, absolución, incremento o disminución de la religión, entre otros. Así, el hombre ha ido construyendo históricamente a la muerte y la ha concebido de diferentes formas. Darwin, por ejemplo, la concibe evolutivamente como la muerte es consecuencia de la vida, considerando la segunda ley de la termodinámica, en donde todos los elementos que constituyen el ser humano se empiezan a homogeneizar y entonces se muere. También Pérez Gálvez en el 97 la concibe como un límite, como una frontera, como un tránsito a otra realidad con la que no hay continuidad ni posibilidad de continuación. Por eso, la muerte no se vive, según Pérez Gálvez. En tanto a Edgar Morin, la muerte es una idea sin contenido, es un vacío infinito, pues el contenido no es sino lo impensable, lo inexplorable. Por eso él habla de que la muerte es una idea sin contenido, porque no sabemos qué es la muerte, porque nadie ha venido a decir qué es. Para Bauman, la muerte es desconocida, es la única que es plena y realmente, porque se conoce que todos somos mortales y en algún momento vamos a morir, pero es incognoscible. Y bueno, podríamos traer una infinidad de conceptos de muerte y llegamos a lo mismo. La muerte sigue siendo un misterio, aun a pesar que tenemos mucha tecnología. Sin embargo, la vida y la muerte no la concebimos fuera de nuestro cuerpo. Así nuestro cuerpo sí, es un mediador de nuestra existencia. Y el cuerpo humano también ha tenido una construcción a lo largo de la historia.
Esta construcción social y cultural hace ver al cuerpo humano de diferentes formas, con diferentes significados, al igual que la vida y la muerte. Sin embargo, la construcción o el esquema corporal es resultado de una compleja interacción de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, históricos, que van delineando un cuerpo con un significado especial, pero en donde se lleva a cabo la vida y la muerte. En este caso, el cuerpo humano no se concibe cuando lo vemos, se concibe aún antes del nacimiento. Cuando nosotros sabemos que una persona está embarazada, inmediatamente en nuestra imaginación, ¿sí?, vemos a un cuerpo de un niño, que puede ser un niño o de una niña, y estamos pensando en qué ropa comprarle, de qué color, ¿sí?, cómo vamos a adornar. El cuerpo humano se concibe entonces desde el momento mismo de la concepción, que tiene un espacio, ¿sí? Y a través del tiempo se van construyendo diferentes significados de esto. Sin embargo, el cuerpo tiene que ser reconocido por los demás. ¿Sí? Es reconocido por los demás, porque nosotros somos entes sociales. El hombre no se concibe como uno solo, ¿sí?, como solo en el mundo, sino se concibe socialmente y se va construyendo culturalmente. De esta manera, existimos corporalmente cuando somos identificados por otras personas igual a nosotros. Y bueno, este filósofo nos ha hablado mucho, ha estudiado mucho el cuerpo y nos dice que es un mediador necesario de la ejecución de nuestra propia existencia y por ende de nuestra vida y de nuestra muerte. En el cuerpo, como es mediador de la vida y la muerte, en vida nosotros podemos tener acciones que solamente los que estamos vivos lo podemos dar y que nos van diferenciando de los otros seres vivos como los animales o las plantas. Y estas acciones, entre ellas, son acciones intelectivas. Nosotros podemos crecer, caminar, comer, pero solamente el humano puede pensar, reflexionar, ¿sí? Y no se puede pensar esta reflexión si no es precisamente en el hombre. Otro de los aspectos humanos que nos han hecho identificar de los demás seres vivos es precisamente el lenguaje. A través del lenguaje nosotros podemos comunicarnos, podemos analizar la riqueza cultural que tenemos. Sin embargo, el lenguaje tiene en los dos sentidos para poder comunicarnos. Y principalmente cuando recibimos la palabra del otro es cuando nos percibimos totalmente humanos. Es dialogar la comunicación que el lenguaje nos da. Tal vez no nos hemos puesto a reflexionar lo que hace el lenguaje, pero cuando nosotros intercambiamos algo, ¿sí?, algún concepto, es precisamente cuando estamos relacionándonos con lo humano. Otro de los aspectos es que, como decía Flor, somos lo que hacemos, ¿sí? Y una de las primeras preguntas que normalmente hacemos cuando conocemos a una persona es la pregunta: oye, ¿qué haces? ¿En dónde trabajas? ¿Sí? Ya que el trabajo nos da estructura y organización a nuestra vida y nos proporciona un entorno social. El trabajo determina en gran parte el pasado, es decir, lo que hemos conseguido. También nos determina el presente, lo que estamos haciendo.
y también el futuro, lo que queremos conseguir. Esto lo pueden encontrar en el libro de Niemeyer, que precisamente habla de Freud respecto a esto. Y bueno, respecto a la muerte, pues ha habido un cambio histórico muy importante en cuanto se concibe. Fíjense, para los médicos de la antigua Grecia, la vida y la muerte se concebían en tres lugares: en el cráneo, lo espiritual; el intelecto; en el abdomen, lo natural, la nutrición, la reproducción. Y la vida y la muerte se concebía en lo vital, en el tórax, en la respiración y en el pulso. Los antiguos griegos hablaban de que la diferencia entre la vida y la muerte estaba en eso, en si se respiraba o se tenía pulso o no. Posteriormente, la tradición judía solamente tomaba el signo de vida cuando se respiraba. Le decían a un médico, Maimónides, cuando querían certificar la muerte, le decían: lo primero que tienes que ver es si respira o no. ¿Sí? Y bueno, a partir de allí empezaron muchas teorías, a surgir muchas teorías. En el siglo XVIII había la teoría de los tejidos, es decir, hablaban que cada tejido tenía una vitalidad y por lo tanto un tiempo de muerte. Entonces vino un cuestionamiento de las personas de ese tiempo. Y si los tejidos mueren asincrónicamente, entonces cuando se muere, puede ser que una persona se diga muerta y no lo esté. A partir de ahí se hizo la exigencia de que hubiera 24 horas en donde se certificara la muerte para poder darlo por un hecho. Y bueno, en el siglo XIX pues ya se hablaba de muerte celular. En ese siglo XIX empezó a conocerse el funcionamiento del sistema nervioso, empezó a dividirse, a saber, a conocerse de sus funciones, y principalmente se empezó a conocer que el sistema nervioso central era precisamente el que integraba y coordinaba todas las partes del cuerpo. Y empezaron a preguntarse: ¿y si muere el sistema nervioso, qué pasa con los demás? Y bueno, esto es un esquema que nos puede dar la relación de cómo el sistema nervioso central domina la respiración, la función respiratoria y la función cardíaca. Sin embargo, no necesariamente tiene que morir primeramente el sistema nervioso para que la respiración pare o para que el corazón pare, sino que hay una interconexión. Es decir, el cese de la función respiratoria puede llevarme al cese de la respiración, de la función cardíaca, como también el cese de la función cerebral. Y bueno, venimos al siglo XX, y en el siglo XX es el siglo de los grandes avances tecnológicos y científicos. Y aquí empezaron a aparecer los ventiladores mecánicos, ¿sí? Y empezaron a ver personas que morían o tenían coma profundo, y sin embargo, por medio de un ventilador respiratorio, podían mantenerlos vivos. Y empezaron a cuestionarse qué tipo de tratamiento deberían de dar, cuándo podría concebirse la muerte de las personas en esas condiciones. Y bueno, empezaron a estudiar en el 59 profundamente al sistema nervioso central, y se empezaron a dar a definir los conceptos de muerte del sistema nervioso. Posteriormente seguía siendo una preocupación, porque no morían todos de la misma manera. Es más, había personas embarazadas, por ejemplo,
que caían en coma profundo y que con el ventilador mecánico podrían llegar a término a sus hijos y no se explicaban por qué pasaba. Entonces empezaron a surgir criterios en las diferentes universidades. Los primeros criterios de muerte aparecieron en Harvard, después publicaron en la Universidad de Minnesota los criterios de Minnesota y finalmente surgió en 1981 los estándares médicos aceptados para poder hablar de muerte encefálica. Y bueno, en nuestro país nosotros tenemos la Ley General de Salud en su artículo 343, en donde habla de pérdida de la vida. Y esta ocurre cuando se presenta muerte encefálica, es decir, muerte cerebral total o paro cardíaco irreversible. Y la muerte encefálica se verifica por la ausencia completa y permanente de la conciencia, también por la ausencia permanente de la respiración espontánea y evidentemente abolición de todos los estímulos que se den, inclusive los estímulos dolorosos. En este sentido, la propia ley nos dice que estos signos pueden aparecer en otros eventos, por ejemplo, la utilización de ciertos medicamentos, y por tanto deberá de verificarse que el paciente no esté tomando a esto para no determinar la muerte cerebral. Bueno, finalmente, la tecnología ha avanzado mucho y sin embargo confirma que no hay una clara división entre la vida y la muerte, y la muerte sigue siendo un misterio. La muerte, en este sentido, requiere un abordaje transdisciplinar e integrador. ¿Qué es lo que estoy revisando y proponiendo en la tesis que estoy desarrollando? Principalmente que la palabra muerte tiene que volver a reinsertarse en la vida social para hacerlo consciente, porque no es algo que podemos ver, no es algo que podemos tocar con un dedo, y entonces se tiene que reinsertar. Esa reinserción a nuestra vida social de todos los humanos nos da nuevamente la palabra muerte y con ello todo su significado, porque a pesar de que no sabemos cómo vamos a acabar, tenemos una libertad limitada para hacerlo, si podemos entenderla y podemos obtener alguna técnica que nos permita afrontarla de la mejor manera y no con los miedos que hoy en día se ven en los hospitales. Al humanizarla, pues estamos educándonos nuevamente para afrontarla. Evidentemente, el saber tanatológico adquiere una gran relevancia. Esta la ha adquirido hoy en día a través de cuidados paliativos, pero cuidados paliativos es otra cosa. Cuidados paliativos nos permite primeramente afrontar la situación en ese cuerpo físico que está presente, que está doliendo, que está dañándose, que está sufriendo, pero no nos habla de cómo afrontar la muerte. También hoy se alzan las voces en las escuelas que quieren conocer a la muerte y quieren incorporar la materia de tanatología. Estamos de acuerdo, nosotros que estamos estudiando en este gran instituto. Sin embargo, se requiere de un desarrollo teórico y práctico para su cabal conocimiento. Y voy a poner palabras que encontré en la tesis del doctor López Estrada, que es: la meta educativa tendrá que ser
establecer una relación con la muerte que permita el desarrollo de un dominio provisional de su contingencia, de la contingencia que la muerte, la pérdida y el duelo introducen en cada uno de la vida de los seres humanos. Y allí es la importancia de todos nosotros que estamos estudiando la tanatología. Nosotros debemos entenderla. Ayer, escuchando algunas de las ponencias, hablaban que tanatología se concebía como cuidados paliativos. Ya vemos que no, y desde el punto de vista médico, por supuesto que es otra cosa. Vimos que la tanatología estudia el sentido. Yo pensaría que no es función, o por lo menos la tanatología médica no va por ahí, no es el estudio del sentido. El estudio de la tanatología médica tiene que centrarse precisamente en el estudio de esa crisis cuando se enfrenta una persona en el momento de la muerte. ¿Qué es entonces lo que propongo? Pues primeramente conocer al ser humano. Si nosotros no conocemos al ser humano, no vamos a poderle dar su valor. Y Elizabeth Kubler-Ross nos hablaba de 4 cuerpos que teníamos que estudiar de manera integral. Estos cuerpos pueden ser el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. El cuerpo físico es lo que normalmente los médicos hacemos. Estamos viendo el daño a un tejido que causa dolor y entonces estamos dando un tratamiento. Creo que es de lo más conocido. El cuerpo mental desde el punto de vista médico está centrado en un hemisferio, en el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio calificador, el hemisferio de análisis, el hemisferio matemático, ¿sí? Y en este cuerpo mental pues también ha sido estudiado de alguna manera. Sin embargo, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual lo hemos olvidado, ¿sí? No, la mayoría de los médicos no vemos las emociones, estamos tratando de ver precisamente nada más solucionar lo anatómico, más no lo emocional. Tenemos que centrarnos en las emociones. Y lo espiritual es lo más difícil porque lo relacionamos con lo religioso y no es cierto. Está relacionado con la parte estructural esencial del ser humano que le permita entender este proceso de muerte y aceptarla como un proceso natural. Estos en conjunto nos van a dar una calidad en la atención al final de la vida, pero también ese juego de palabras nos hace confundirnos. El final de la vida no es cuando tenemos 90 o 100 años. Hoy la vida se prolonga cada día más con la aplicación de la ciencia, la tecnología y la farmacología. También vemos que los niños mueren, también vemos que los jóvenes mueren. Es al final de la vida como frontera, ¿sí? Y bueno, hay un médico, el doctor Enrique Ruelas, que le preguntaron, oigan, cuando muera, ¿qué quisiera ver? Y él dijo, lo que quisiera ver es verme rodeado de la gente querida, pero no llorando, sino sonriendo, porque yo cumplí algo en esta vida, que es lo que he hecho. Y quisiera sonreír. Y esa sonrisa a él le dio, a esta palabra sonríe, le dio un significado. La palabra S significa seguridad en el paciente. Los médicos debemos de dar un diagnóstico preciso que nos permita dar un pronóstico a esto, un pronóstico de vida, sin dar meses o años, porque a veces dice 10, 3 meses y resulta que son 5 años o 10 años. Entonces, debe
el paciente o el enfermo terminal tener un diagnóstico, ¿sí?, un pronóstico. La O significa oportunidad, precisamente, oportunidad de tener un tratamiento adecuado. La N es necesidades cubiertas, es decir, la necesidad física y emocional y espiritual deberán estar cubiertas. La R es respeto a su dignidad, y este respeto a su dignidad implica un respeto a ser tratado como una gente valiosa y como persona. La I es información suficiente, y esto nos da pauta a la autonomía de la persona, el respeto a la autonomía hasta el final o hasta donde sea posible. Y la E, empatía, ser tratado con cariño, como gente valiosa, escucharle con compasión, ¿sí? Y bueno, a manera de conclusión, tenemos que resignificar la muerte dentro del ámbito médico para humanizarla. Y también se requiere un enfoque integrativo entre la vida y la muerte, porque la muerte se ha ocultado en el área médica. Y esto para que impacte en los planes de estudio de la carrera de medicina, y aparte para que se empiece a hacer una mayor investigación sobre la misma. También para eliminar esos mitos que hay en torno a esto y que hacen de las personas que están en ese momento tener más miedo.